Creo que este va a ser mi primer sketchbook tour, que realmente es un sketchbook tour con voz en off. Este es el cuaderno que estuve usando durante bastante tiempo. Creo que lo empecé el 23 de julio de 2021, efectivamente. Es un sketchbook Hahnemühle de tapa dura, de 120 gramos las páginas, y es específicamente para esbozos o croquis y bocetos. 124 páginas y dice que es blanco natural libre de ácido. ¿Me permitís seguir, por favor? Le puse 2 stickers. Este es de Laila, Eterna Imaginadora, que pueden ir a ver su canal, que fue hasta la semana pasada mi coestrella en Procrastilandia Podcast, que terminó la primera temporada la semana pasada, así que pueden escuchar la temporada completa. Recuerden que los 2 primeros episodios suenan mal porque no teníamos recursos, pero a partir del tercero ya teníamos micrófono profesional porque estábamos completamente dedicadas a esto. Y después puse este simplemente abajo del año, que es un sticker de una agenda que debe tener como 10 años. Probablemente, sí, entre 10 y 8 años. Esta es la etiqueta original, es una 5 y atrás aclara: el papel es excelentemente apto para dibujos con lápiz, crayón o lápiz rojo. El tono blanco natural de papel provoca altos contrastes y una buena intensidad de colores de los dibujos de croquis. Para mí esto está traducido con Google. El papel es excelentemente apto, suena medio raro. Y acá dice this paper quality is ideal, así que podría haber sido simplemente el papel es ideal para dibujos con lápiz, pero bueno. Este fue el primer dibujo. Es mi OC, mi personaje propio de la novela que estoy escribiendo, que es Emo Kerkus. A la vez que compré este mismo cuaderno, me llegaron también los lápices Faber-Castell Super Soft, así que lo primero que hice fue probarlo en esta hoja. No sé si los lápices de colores se destacan mucho en estas hojas porque siento que el grano de la hoja no sirve. Muchas gracias, Pitiu. No sirve necesariamente para lápices de colores, pero de todas maneras no me quejo. Este fue mi primer indicio de querer hacer dibujos más dinámicos, que tengan un poco más de movimiento y que haya interacción, pero mantuve lo que es mis encuadres de color plano detrás. Esta página no me gusta mucho, es Jonathan Prunus, otro de mis personajes propios de la misma novela que Emo Kerkus. Hice pruebas de color acá porque me gusta aprovechar a veces las páginas. No soy una persona que use el sketchbook como si fuera una obra definitiva, sino que me gusta explorar y jugar con las páginas. Siento que en este caso el blending de colores, la mezcla de colores no se dio bien y medio que improvisé también la dinámica de la rama del árbol y demás, así que nada, es simplemente un dibujo. Después también se me había ocurrido usar este cuaderno como un pequeño diario, entonces ese día dibujé lo que tenía enfrente, que estábamos viendo los primeros capítulos de The Big Bang Theory, estábamos desayunando, era un domingo a la mañana, estábamos viendo YouTube después y demás. Y acá también es un pequeño dibujo de Jonathan y pequeñas interacciones de mi novio, que está acá, de hecho. También estuve haciendo análisis de el natural mientras mi novio estaba en el celular. Simplemente lo dibujé mis propias manos también. Dibujé las distintas manos sosteniendo el celular. Esto fue mientras veía un documental de Harry Potter que contaban las historias de donde se inspiraron ciertos elementos. Y, por ejemplo, hablaban de las varitas y como en realidad eran como que concentraban la magia dentro de la casa como para protección y demás. También me gusta esto de los marcos para que parezcan cartas.
Hice algunas anotaciones, este es un pequeño dibujo automático. Y también hice algunos dibujos de uno de mis perros y alguno que otro dibujito suelto. Estos me gustan mucho como material de sticker. Simplemente es una mujer que se está transformando en árbol, en ramas de árbol. Esto es un helado con un heladito con ojo, digamos. Y el fondo cuadrillé siempre me gustó. Y esto de nuevo de los marcos, las flores. Tiene pinta más de tatuaje. Y algunas anotaciones generales de diseño, como para tener al tanto. Esta página es muy difícil de explicar. Algún día podré. Estos son pequeños estudios de Jonathan. De cara, rápidos, de cuerpo, de color, de paleta, de ropa. Y esto es un intento de diseñar los botones para el canal. Esto, por ejemplo, es una pequeña escena también de la novela. Bien, no es que sea una escena explícitamente, sino que es algo que me imagino que podría llegar a pasar entre dos personajes, que son Emo y Tomoe. Esto fue de hecho un redibujo de la primera página de un cuaderno que hice el año pasado para la novela, para los bocetos y para plasmar las ideas. Y terminó quedando bastante interesante y contrastante con respecto a la versión original, que es esta. Se nota que nada que ver. Eso es bueno. Implica que hubo una mejoría de un año al otro. Esto también fue un análisis de distintas fotos que saqué de Pinterest como referencia para dibujar. También son personajes de la novela y jugué con la composición. Quería además ver la diferencia de altura entre ellos y demás. Esto fue estudio de tramas y de formas de presentar la luz. Esto también era un ejercicio que encontré en Pinterest. Y después bocetos rápidos de otro personaje también de la novela, que es Eider. Y dibujos rápidos. Me gustan mucho estas dos páginas porque levemente remiten a la idea de cómic y me gusta mucho. Eran distintos recuadros, distintos dibujos. Y esto me gusta mucho. Me resulta muy gracioso. Sobre todo por la expresión en el rostro de los personajes. Me da mucha risa. Y esto me gusta mucho, que de hecho lo usé como idea para una idealizada portada de la novela, que esta en realidad sería el lomo. Y de un lado es de noche, el otro es de día, y está brotado y acá es como si fuera invierno. Nada, me gustan mucho estas dos páginas. Estos fueron ejercicios rápidos y tomé esto como un boceto rápido porque estaba diseñando a partir de unas medusas que no me acuerdo cómo se llaman, que viven en el súper fondo del mar y tienen unas patas larguísimas. Y es como que supuestamente cazan con estas patas largas lo que agarran del fondo del mar y es muy horrible. Pero bueno, quería inspirarme para algún personaje o alguna criatura. Estos fueron los bocetos que hice y los moldes que hice para hacer un muñeco de Emo, que pueden verlo, de hecho está el video, y incluida la ropa. Esto era un pequeño sueño que tenía un personaje. También acá, este es otro personaje mío que es mucho más sencillo, es más para cómics rápidos, que se llama Manga Largas, porque tiene como brazos largos y ondulantes. Y también estudios de color, de paleta, dibujos rápidos de fotos. Esto también, dibujos rápidos de fotos, de texturas. Distintos ángulos para ver al mismo personaje. Algo de dibujo automático hay acá. Y de tramas también. Esta es mi gata. Y estaba muy obsesionada también con el dibujo de los árboles.
y poder conseguir una manera de representarlos rápido, porque la historia que yo estoy haciendo se desarrolla en un bosque, entonces el poder hacer bosques de forma efectiva y con una estética que a mí me gustara, me parecía una de las cosas que tenía que sí o sí practicar. Más personajes, diseños y ideas que plasmo al momento y rápido, simplemente para no olvidarme. Esto también fue para otro artblog, que hice un redibujo del primer dibujo que hice de estos personajes. O sea, la primera vez que dibujé estos personajes, antes de que empezara a escribir nada, era una escena similar a esta y la redibujé. También pueden ver el video con todo el dibujo original y cómo fui haciendo estos bocetos y cómo quedó finalmente el redibujo. Estos eran pequeños ejercicios pensando cómo podría ser la portada. Esto es un dibujo automático. Esto fue los primeros bocetos que hice para el Draw This in Your Style de Pennysaurus, que también les dejo su canal para que vayan a verla. Ella también hace vlogs. Y este fue un dibujo automático. Simplemente planteé líneas y fui encontrando elementos y los redibujé por encima de esas líneas y dejé las líneas de fondo. Es como una persona con hongos en la cara y ramas que le salen del pelo y demás. Me gusta mucho cómo sobresalta el grafito con un mínimo fondo de color. Acá lo mismo. Antes estaba mucho más amarillo, pero bueno, se manchó por estar esto acá. También es dibujar mucho a mis personajes y hacer pequeños diseños a los costados de portada, diseñar su ropa, las poses. Esto también es de un artblog. No me gustó mucho cómo quedó este artblog, así que no les recomiendo que... No digo que no lo vean, pero si lo van a ver sepan que no estoy orgullosa de él. Esto también, estos fueron los bocetos que estoy haciendo para la portada, que también es para el artblog. Este fue el cuaderno principal que usé casi para todas las situaciones de los dibujos en octubre y los artblogs que hice con Laila, que también hay una lista de reproducción para que puedan ver todo en maratón. Ya es una maratón de Procrastilandia y de mis artblogs y de los de Laila. Pequeñas escenas, me gusta mucho dejar en blanco lo que es el suelo de los fondos. Cuando hago situaciones al aire libre siento que resalta muchísimo con el cielo, que lo suelo hacer un poco más oscuro. Esto es muy lindo. Me gusta escribir mucho en mis cuadernos. Esta es la lista del Procrastober, que fue el reemplazo del Inktober entre nosotras, entre Laila y yo, para Procrastilandia, que yo fui haciendo la lista por Twitch. Estos son mini retratos míos. Después voy a intentar pasarlos en digital. Este formato tipo cartas, como ya dije, me gusta mucho. O como si fueran pequeñas viñetas. Estos fueron pequeños ejercicios que hice del natural. Directamente copié un árbol cortado con unas ramas y los árboles directamente. Hice el estudio de color y de la forma súper rápido, también con los Super Soft. Me gusta mucho esto de los contrastes con el fondo. Esto fue el principio del Procrastober, los bocetos. Me permití dibujar sin estar pensando en proporciones ni en que quede bien, sino en explorarlo. Y de hecho estas dos páginas me fascinan. Esta manera de hacer los árboles y los bosques me encanta. Estoy tratando más o menos de perfeccionarlo y de encontrar la manera de realizarlo, porque tiene muchísimo detalle. Son muchas líneas y lleva bastante tiempo. Esto lo hice bastante rápido también, que me gusta mucho cómo quedó, porque tiene mucho movimiento, esto de la línea quebrada. También más bocetos para el Procrastober.
que lo fui haciendo mientras charlaba. Además, este me gusta mucho. Fue más que nada el dibujar por dibujar. Acá también hice otros pequeños estudios de cómo hacer ramas con otros colores, dibujos rápidos de mis personajes, pequeñas interacciones. También me gustó mucho hacer estas nubes con cara, como preocupados o pendientes o desconcertadas, no sé por qué. Este fue el segundo desafío del Procrastober, que era hierbas. Y hice toda una página con tinta, que estas hojas aguantan muy bien la tinta, no demasiado aguada, la tinta pura. Y hice mezclas de colores porque tengo los colores primarios en tinta, entonces pude explorar eso. Los fondos amarillos me encantan, hacen que la imagen vibre muchísimo. Los amarillos cálidos, no los amarillos más fríos que tienden a ser más fluorescentes. Prefiero los amarillos cálidos que tiendan al naranja más que a los verdes. Más bocetos. Esto me lo imaginaba en dorado, o sea, todas las líneas en dorado y en una portada de tapa dura. Estos son todos los bocetos que hice para el artblog de diseñando una portada para que la audiencia eligiera qué iba a hacer. Estos son unos dibujos que hice a las 3 de la mañana más o menos, después de una fiesta con amigos por un cumpleaños. Así que mientras estaban jugando al ajedrez, yo me puse a dibujar rápido en mi estado casi somnífero. Esto también es con tinta para la contraportada. Más estudios, dibujos rápidos, impulsivos, estudios de poses. Estos son Harry, Ron y Hermione. También fue súper rápido un planteo de personaje. Y esto también es dibujo automático. Me gusta esto de los contrastes entre los distintos grosores de las líneas. De nuevo, las líneas quebradas, los árboles con textura, la repetición de patrones. Soy una gran fan de la línea. Esta fue la primera vez que hice un fondo de color con algo de textura, pero un fondo casi plano de color que llegue hasta los bordes de la hoja, porque usualmente hago esto, como que lo remarco, pero me empezó a gustar hacer esto. Esto fue dibujo, no sé si automático, pero fueron cosas que fueron surgiendo a medida que estaba en una charla que hablaba sobre creatividad artística. Así que estaba ahí en el público viendo las diapositivas, tomando algunas notas. Y hice, por ejemplo, esta zona que es un ventanal que tenía el lugar. Y algunos datos como los kitsukuroi, que es el arte de arreglar vasijas con oro para que se note el error, digamos. Dibujos que me dedica mi novio. Esto fue el boceto para el Draw This in Your Style, que ya lo pueden hacer, ya lo subí a Instagram. Pueden usar el hashtag falucinógena para que yo lo vea. Esto es muy lindo. De nuevo, lo que estaba viendo, así un pequeño dibujo rápido de mi tele. Sí, tengo una tele de tubo. Está en muy mal estado últimamente, pero sigue funcionando. Esto fue el primer dibujo que hice de Mo tomando referencia, que hacía un montón que no lo hacía, lo estaba dibujando de memoria prácticamente. Hizo un cambio espectacular en cuanto a la rapidez con la que pude dibujarlo y el dinamismo que tiene la figura y demás. Así que lo voy a seguir practicando, esa es una de mis metas para el 2022, practicar el dinamismo. De hecho, Laila en nuestro último podcast me dio un consejo con respecto a eso. Pueden escucharlo directamente. Es el último episodio de Procrastilandia Podcast. Lo pueden escuchar en Spotify. Y esta creo que ya es casi la última página. Sí, casi la última. También dibujo automático. Le pedí a mi novio que haga unos garabatos
y de esos garabatos fui descubriendo imágenes y las remarqué para poder distinguirlas. Y había estado haciendo análisis de paleta y usé distintos colores que son mis predilectos para dibujar y los empecé a combinar, pero bueno, no terminé. Podría seguirlo eso. Tengo eso que a veces me cuesta decidir cuándo termino un cuaderno, pero lo termino retomando por otra cosa. Y esto es carbonilla, que hice también del natural. Fui a una jam de dibujo y después inmediatamente había una jam de pintura. Y tomé dos árboles y también los dibujé con lápices acuarelables. Y el mismo profesor que estaba guiando la jam nos entregó carbonillas que hizo él mismo con ramas de laurel y no me acuerdo cuál más, y estaban buenísimas. Había una que dibujaba mejor que otra, pero me encanta esto que tiene tonos marrones. Es muy lindo. Y estas son mis últimas 2 páginas, que yo las últimas 2 páginas siempre las uso para tomar anotaciones y hacer pruebas de color y pruebas de paleta. Nunca uso las primeras páginas. Yo sé que en muchos videos se usa la primera página para probar los materiales. A mí no me gusta. Y siempre tengo las guías de color. Por ejemplo, esta es la paleta de los Faber-Castell Super Soft. Y estos son los marcadores Winsor & Newton al alcohol que compré, que también vinieron a la par con este cuaderno. Y estas páginas se le bancan bastante bien. Lo que pasa es que sangra mucho. Y estos son fibras al agua. Y estas sí que no sangran nada. Y bueno, eso fue. Hice acá de nuevo el mismo dibujo, nada más que del otro lado, con otra expresión, aprovechando el sangrado del mismo Winsor. Y ya está. Eso fue todo. Este fue mi primer sketchbook tour completo, comentando los dibujos y no solo mostrándolo. Así que gracias por ver hasta el final. Nos vemos próximamente, con suerte antes de fin de año, con otro video.